gabinete sobre la orientación o la intensidad de las reformas en el nuevo escenario político. Usted ya escuchó a la UDI hoy día, esta mañana, diciendo que no hay ninguna posibilidad de que la oposición ayude al gobierno a cumplir su programa si es que no se modifican las reformas. En ese sentido, una pregunta específica es si han retomado las conversaciones con la oposición, por ejemplo, para hablar sobre la reforma previsional. Y adicionalmente, preguntar si el gobierno ha tomado alguna decisión de invitar o no a la Democracia Cristiana a ser parte de este gobierno o a trabajar conjunto en alguna materia específica. ¿Podrá complementarme el ministro? Lo primero, nosotros nos queremos quedar con lo que ha sucedido en la práctica, ¿no?, estos últimos días. Sin ir más lejos, en esta semana logramos aprobar en la Cámara de Diputados y Diputadas el aumento del salario mínimo a 500.000 pesos, que además vino acompañado con un fuerte apoyo a las pymes, ¿no? Un subsidio mucho mayor que el que dimos el año pasado para aumentarlo a 400.000 pesos, atendiendo además a un diálogo y una conversación que tuvimos, y en eso contamos con los votos tanto de los parlamentarios de Renovación Nacional, parte de Chile Vamos, y de Bópoli, porque hubo un diálogo, un entendimiento, pero donde todos pudimos ceder en algún aspecto manteniendo la dirección. ¿Y la dirección cuál es? Es mejorar las capacidades de ingreso de las familias trabajadoras que hoy día tienen el mínimo, y acompañando a las pymes, no dejándolas solas. En royalty logramos algo similar y mucho mejor, en el sentido de que logramos incluso mayor transversalidad en la votación de un elemento que es del programa de gobierno. Nosotros hemos propuesto tener un royalty minero, una deuda pendiente en nuestro país hace mucho tiempo, algo que hacen los países con actividad minera en general, para desarrollar más la región, o sea, entregarle importantes recursos a las regiones de nuestro país, a 309 comunas, a 32 comunas de mineras, a través de fondos específicos para su desarrollo territorial, económico, de progreso. ¿Y cómo logramos aprobarlo? Bueno, porque evidentemente en estas cosas hay que conversar y encontrar puntos comunes. Por parte de la oposición se pidió quizá una menor recaudación, ok, pero lo que tratamos de hacer es viabilizar algo que nos permitiera financiar de mejor forma a nuestras regiones con más recursos. Eso es lo que vamos a seguir haciendo. Lo que no podemos hacer es seguir postergando los cambios que nuestro país necesita. Porque si hay alguna desafección, y que no está mal decir alguna, porque hay harta desafección en nuestro país y en el mundo a la política. Y eso se da porque se siente permanentemente que se incumplen las promesas. Y nosotros tenemos una promesa con el país, no solamente el gobierno, de nuestra democracia, que es mayor desarrollo, mayor estado de bienestar, que el Estado está al servicio de las personas. Y qué mejor que poner al Estado al servicio de las personas cuando le damos seguridad social en materia de pensiones, ¿no? Que cuando jubilan sientan que van a recibir realmente la pensión que se merecen. Ese es el centro de la conversación en la reforma de pensiones. Que cuando hay crecimiento económico, ese crecimiento económico también se refleje en la vida cotidiana de las personas. ¿Qué mejor discusión para eso que el pacto fiscal? Por lo tanto, lo que queremos hacer es concretar las promesas, y eso obviamente se hace con diálogo, con conversación, pero no perdiendo el foco del debate, que es Estado más presente, Estado al servicio de las personas, Estado de mayor bienestar, que la política haga sentido, que las instituciones estén presentes respondiendo a las necesidades de la gente. Y lo último es, respecto a la democracia cristiana, nosotros no estamos por forzar nada, entendemos la importancia y la unidad del mundo progresista desde la izquierda, de los sectores más de centro, y la democracia cristiana juega un rol importante en nuestra democracia, tanto en los territorios como a nivel parlamentario. Y aquí lo central es que podamos trabajar juntos en las ideas, en los proyectos, en las propuestas. Sabemos que nos hemos encontrado y nos podemos seguir encontrando en el presente en muchos otros ámbitos. Por lo tanto, es el espíritu de nuestro gobierno, esa es la invitación, y respetamos obviamente las deliberaciones democráticas y autónomas que hagan los partidos, particularmente de la democracia cristiana, al respecto. Para el ministro Elizalde. Si le preocupa en el fondo la interpelación de la próxima semana a la ministra del Interior, Carolina Toá, y que en el fondo la oposición saque ventaja política y que esto se transforme en una constante en el Congreso, y también cómo ve el panorama para ese día. La ministra Toá está desarrollando un muy buen trabajo, con múltiples iniciativas, no solo proyectos de ley, sino que también otras de carácter administrativo, con el objeto de que el Estado responda adecuadamente
ante la demanda de seguridad de las chilenas y chilenos. Y por eso la interpelación es una muy buena oportunidad para que precisamente se dé a conocer el detalle de todas las iniciativas que se están impulsando. Sin ir más lejos, la semana pasada, más bien esta semana, la ministra Toá expuso los detalles del plan Calle Sin Violencia y adicionalmente participó en la presentación de los resultados de las iniciativas que está impulsando el gobierno en la provincia de Arauco, de Biobío y la región de la Araucanía, con gráficos que dan cuenta de la evolución de los hechos de violencia y los hechos delictivos que se han cometido en esa zona. Por cierto que hay que seguir avanzando, por cierto que todavía hay desafíos pendientes, pero hay una hoja de ruta clara a través de iniciativas que ha impulsado el gobierno conforme a las instrucciones que ha impartido el presidente Boric. Por tanto, la interpelación es una muy buena oportunidad para dar a conocer toda esta iniciativa y espero que la evaluación parlamentaria esté a la altura de la objetividad que requiere un tema tan importante como es el de la seguridad. Ministro Cordero, usted señaló que estamos en una situación crítica respecto del porcentaje de ocupación de cárceles en el país. Preguntarle si estamos ante un inminente colapso de estos recintos, de quiénes son las responsabilidades de llegar hasta este punto y también si se tiene proyectado en el corto plazo la construcción de más cárceles para enfrentar esta situación. Bien, ministro, ya pregunto. Bien. Para decirlo en simple, desde el año 2012 el sistema institucional chileno no tiene nuevas plazas disponibles en el sistema cerrado. Es decir, tenemos un número de 41.700 plazas aproximadamente y el día de hoy, en el sistema penitenciario chileno, personas privadas de libertad ascienden a 49.599. Las proyecciones de Gendarmería al inicio de este año era que el número de 50.000 privados de libertad iba a suceder a inicios del próximo año. Eso está sucediendo hoy. El sistema, por una cuestión estrictamente estructural, tiene un número crítico, que es 52.000, porque a partir de ese momento comienza el hacinamiento del sistema. Gendarmería hace todos sus esfuerzos para poder distribuir su capacidad penitenciaria. Pero esto es un ejemplo cuando confundimos la contingencia con la política pública de largo plazo. ¿Es posible construir nuevos penales? Lo que ha hecho el Ejecutivo a requerimiento específicamente del Presidente de la República es reactivar el plan de inversión en infraestructura carcelaria, que en Chile es más o menos, para que ustedes tengan una dimensión, de finales del 2000. En consecuencia, lo que el Ejecutivo está desarrollando en la actualidad es la habilitación de plazas disponibles en aquellos lugares que las puede desarrollar, que son ampliaciones, por un lado, pero en segundo lugar, tratando de rescatar y apurar la puesta en marcha de un penal nuevo y una ampliación. La ampliación es el penal Manzano en Concepción y la nueva cárcel es la de La Laguna en Talca, pero para que ustedes se hagan un orden de dimensión, ese proyecto inició el año 2009. Tenemos, cuando el Congreso aprobó el año 2016 la Agenda Corta de Seguridad. En esa Agenda Corta de Seguridad había perfecto conocimiento que eso iba a implicar un aumento de personas privadas de libertad. Se dictó una disposición transitoria para acelerar la construcción de cárceles. Hasta el año 2020, ninguno de esas actividades se ejecutó. Y este es un ejemplo que cuando usted tiene los problemas de hoy, corresponden a problemas de política pública del pasado. Esto no es un problema de responsabilidad específico, es la manera en cómo entendemos que determinado tipo de políticas públicas son sostenibles en el largo plazo. ¿Quiero responder? Sí. Ya. Quiero hacer una precisión sobre el tema de ISAPRES, si me permiten, ¿no? Me voy a autopreguntar, pero que es relevante. Se ha sostenido que el proyecto es un engaño. Se ha sostenido que el Ejecutivo va más allá del fallo. Quiero decir que ambas afirmaciones son completas y absolutamente incorrectas. Y basta simplemente mirar lo que ha sostenido la Corte Suprema desde el año 2015 hasta hoy. Desde el año 2015 hasta hoy, todos los presidentes de la Corte Suprema, en sus discursos inaugurales del año judicial, el 1 de marzo, han advertido el colapso al sistema judicial de los recursos de protección en materia de ISAPRES. Todos. Los discursos están disponibles para quien los quiera revisar en el sitio web del Poder Judicial.
Las ISAPRES sostuvieron sus estrategias sobre la base de la judicialización de sus planes de ISAPRE. De acuerdo a la jurisprudencia acumulada desde el año 2015 hasta hoy, los afiliados han obtenido sentencias favorables en el 83% de los casos. Es decir, la sentencia de la Corte Suprema, a requerimiento de las propias ISAPRES, en los alegatos que se reformularon en estos casos, dio una solución permanente. Otra cosa distinta es que se quiera omitir por parte de las ISAPRES la forma y modo en que han gestionado sus estrategias judiciales en aproximadamente la última década, desde que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la tabla de factores. Eso. Gracias, ministro. Ministra Vallejo o ministro Elizalde, cualquiera de los dos. ¿Qué le parece al gobierno que se esté reabriendo el debate de la paridad en el órgano constituyente, considerando que en el pasado fueron 12 mujeres las que le entregaron un escaño a un hombre? A ver, la discusión sobre la paridad tiene que ver con los derechos de las mujeres, ¿no?, que han sido históricamente postergadas de los espacios de decisión, los espacios de poder. Cuando se señalaba que la política y el debate político de la sobremesa tenía que dejar fuera a las mujeres del hogar, les decían básicamente que no tenían derecho a opinar o que su opinión no importaba. Y cuando hoy día en nuestro país hablamos de la paridad ya como un consenso general, lo hacemos entendiendo la superación de esa discusión histórica que dimos, que era importante tener a las mujeres en los espacios relevantes. No solamente en los espacios domésticos, no desconocemos la importancia de la labor y del trabajo que se realiza en los hogares y que ojalá sea cada vez más compartido, sino que la importancia de que las mujeres, que somos la mitad y un poco más de la población, esté también en los espacios de definición, en el ejercicio de la democracia. Para tener más democracia y democracia más robusta, requerimos a las mujeres también presentes, sea cual sea su opinión, sea cual sea donde nació, ¿cierto?, su país, o sea, su lugar de origen, sus creencias, su cultura, pero las mujeres tienen que estar. Por lo tanto, yo llamaría a recordar ese debate, ¿no? El debate sobre el cual avanzamos, el cual reconoce a las mujeres de nuestro país que no es ningún regalo ni ningún premio. Es un espacio que las mujeres se han ganado. Y eso requiere, creo y creemos por parte del gobierno, el más absoluto de los respetos. Que el espacio del Consejo Constitucional sea un espacio para profundizar y fortalecer nuestra democracia y no para hacer retroceder o debilitar nuestra democracia. Sí, para el ministro Elizalde, quería saber qué opinión tiene el gobierno sobre lo aprobado por la comisión experta de poner un umbral para que si un partido político no alcanza el 5% de los votos no pueda acceder a representación legislativa. ¿Está el gobierno de acuerdo con una medida de este tipo? ¿Ven que es un problema de más partidos o esto se podría, por ejemplo, resolver con listas cerradas? Creo que hay que distinguir. En primer lugar, el gobierno obviamente respeta el marco de autonomía con el cual los órganos constituyentes están desarrollando su trabajo. Le corresponde a la comisión experta redactar un anteproyecto y el Consejo Constitucional eligió el domingo pasado, que se va a constituir el 7 de junio, tendrá entonces que votar cuál va a ser el texto definitivo que será sometido a plebiscito. Y aquí hay multiplicidad de puntos de vista y por tanto el gobierno no tiene por qué estar dando una opinión institucional respecto de todos los debates que se desarrollan. Sí, por eso hablo que hay que distinguir, hay temas de principios. Y en el tema de la paridad sí hay un principio involucrado, que tiene que ver la forma en la cual entendemos la democracia. Y por tanto, nuestra postura es que la Constitución tiene que consagrar paridad. Respecto a otros temas, son temas opinables, son temas de carácter técnico, existen argumentos múltiples a favor o en contra, y bueno, será parte del debate democrático. Pero en paridad hay un principio involucrado que tiene que ver con cómo conseguimos la democracia del futuro. El tema de la cantidad de partidos políticos y de lo que usted ha hablado, de una atomización del Congreso, ¿no hay un principio del que el gobierno pueda opinar? Por cierto, que hay que generar condiciones para que las fuerzas que comparten puntos de vista trabajen unidas, pero los mecanismos que se han aplicado a las distintas democracias del mundo son múltiples. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Gobierno de Chile. Presente.